en la vida real no vamos a tener las funciones de callback acá. Si somos personas medianamente prolijas, muy probablemente tengamos distintas clases que manejen, o la sección de contacto, o el blog, o la página principal. Así que lo que voy a hacer es definir sí esto por medio de clases nuestras, clases propias. Clases que van a ser en primera instancia controladores. Después sí nos vamos a meter en la teoría del modelo vista controlador, donde vamos a tener el controlador que maneje la petición, el modelo para hacer las peticiones a la base de datos, sobre todo cuando hablemos del blog, que vamos a tener que tener los posteos, las publicaciones, y si manejamos comentarios, los comentarios, y la vista, que ya dijimos que se va a encargar Twig de hacernos el motor de plantilla. En primera instancia, nuestro controlador lo que va a hacer es definir qué pasa cuando pedamos una determinada ruta, y las vamos a agrupar en objetos. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, el contacto va a tener el formulario, pero también va a manejar el envío del formulario. Lo vamos a tener en su propia clase. Su propia clase, como es esta porquería del App Factory, que es una clase App Factory con todas las funciones que pueden pedirse en esta clase. Vamos a tener entonces distintas clases que van a manejar nuestros distintos objetos, nuestros recursos, digámosle, para decirlo de cierta manera. Bueno, voy a tener una clase para la home, o sea, para la página principal. Voy a tener una clase para manejar el contacto y voy a tener una clase para manejar el blog en primera instancia. Eso lo vamos a hacer muy prolijamente adentro de una carpeta, nombre de carpeta que ustedes quieran. El estándar, lo común, es que se llame src, source. Pero ustedes le pueden poner el nombre de carpeta que quieran, qué sé yo, MVC si quieren, ¿sí? Para poner el modelo vista controlador. Yo voy a respetar los estándares y le voy a dejar source como nombre de carpeta. Y adentro de este source, como vamos a tener el manejo de la base de datos del blog, voy a tener modelos y voy a hacer entonces también que quiero la carpeta para los controladores. También el nombre de carpeta que quieran, controladores o controllers. Yo voy a ir lo más posible pegado al estándar, a lo que van a encontrar si después trabajan en un proyecto que haya hecho otra persona. Y adentro de los controllers sí voy a tener mis tres archivos principales. Voy a tener el home controller, que solamente va a manejar la página principal. Voy a tener el blog controller y voy a tener el contacto controller. Los nombres de clase que ustedes quieran, que los hagan felices y que le demuestren al universo que entendieron algo de lo que están haciendo. Y claramente los tres van a ser archivos PHP que van a tener el class con el mismo nombre de archivo que le dimos sin el PHP. En el caso del contacto controller será el class contacto controller. Y acá adentro van a estar todas las funciones que respondan a las peticiones del contacto. En el caso de la home voy a tener entonces el home controller. Y en el caso del blog claramente voy a tener el blog controller. Dice Paco, ¿cuál es la función de estos archivos controllers? En realidad lo único que van a hacer por ahora es escuchar las peticiones que voy a recibir por get o por post. ¿Por qué? Porque no quiero en realidad sobrecargar el index con todo esto. O sea, lo que voy a hacer es simplificar esto que pusimos acá, porque por ahí va a tener más cosas. Digo, por ahí tengo validaciones, por ahí tengo peticiones a la base de datos, no en el caso de la home, pero en el caso del blog muy probablemente. La idea es que esto acá no esté y que ante esto solamente le digamos que quiero hacer algo con el home controller. Ahora le vamos a dar pelota a esto, ¿sí? Pero digo, le voy a decir que vaya al home controller a laburar. Entonces, básicamente es en prolijar código. Pero tengan presente que tranquilamente podría estar todo escrito acá. Tengo el home controller, volvamos acá. Tengo el blog controller, perfecto. Tengo el contacto controller. Le va a pasar lo mismo que pasó con el App Factory. Le voy a tener que decir, para poder usarlos, les voy a tener que dar un nombre a esa ruta. El nombre de la ruta va a ser, sí, el nombre de la carpeta, controllers, pero también un alias para la carpeta source. Esta carpeta no la vamos a referenciar nunca como source, salvo que realmente queramos, sino que le vamos a poner un nombre falso. Y el nombre falso por lo general es app también, por lo general. Entonces, le tengo que declarar obligatoriamente a los tres un namespace. Es decir, cuál es la ruta que voy a escribir después cuando quiera hacer el use. Cuando yo venga a hacer un use, voy a tener que definir esto mismo. Che, mirá que mi use va a ser tal ruta. Mirá que mi use va a ser tal ruta. Generalmente, salvo la primera palabra, lo demás es el nombre de carpeta real que hay que seguir para llegar hasta esta clase. O sea que muy posiblemente, más allá del nombre real de PSR, haya una carpeta HTTP y haya una carpeta message a donde sea que esté este namespace declarado. Nosotros vamos a hacer lo mismo. Le vamos a dar un namespace que va a ser, por lo general se suele llamar app de aplicación, barra, y sí el nombre de carpeta real. El nombre de carpeta real es controllers. Le puse una L de más. Me acabo de dar cuenta ahora. Esperen que se lo voy a cambiar porque me quedó controllers. Ahí está, controllers. Bien escrito. App barra controllers es mi namespace. Y el nombre de la clase, contacto controller. O sea que cuando lo quiero utilizar voy a hacer un use de app controllers contacto controller. Eso es lo que voy a tener que escribir
cuando quiera usar esta clase, que en primera instancia la vamos a usar en el index, pero puede suceder que alguna otra clase quiera trabajar con esta clase, entonces también la voy a tener que importar por medio del use. El espacio de nombres va a ser el mismo para los tres. ¿Por qué? Porque las tres clases están adentro de la carpeta controllers. O sea que ahí tenemos un problema menos. Lo copio y lo pego. El namespace también para blog va a ser appcontrollers y el namespace para la home va a ser appcontrollers. Esperen que nunca guardé el contacto. Ahí está. Y para usarlo, porque lo voy a necesitar, voy a tener que venir al archivo que lo va a utilizar, en nuestro caso el index. Le voy a decir que quiero usar appcontrollers y hagámoslo con el home primero. Home controller. Pero cuando quiera utilizar esto, me va a decir, no tengo ni idea cuál es este espacio de nombres porque nunca me dijiste qué corno es app. Voy a cometer el error y lo vamos a corregir. Cuando quiera decirle a el get de la página principal que use la clase home controller, estoy obligado sintácticamente, esto por ahí va a marear un poquito, sintácticamente estoy obligado a decirle que este home controller es 2.2, bueno, tu vieja en tanga, es 2.2 una clase. Y a esta clase home controller, que es no otra cosa más que esto, le voy a tener que decir qué función voy a utilizar. No uso la clase, sino que uso un recurso puntual de esa clase. Al home controller le voy a crear una función llamada index. Nombre de función el que quieran, Y como este index es el que voy a querer utilizar acá, va a tener lo mismo que le pasó a todas las peticiones. Va a tener un request, un response y los argumentos. O sea que esto me lo voy a copiar, me lo voy a piratear a mí mismo y lo voy a pastear acá. Y debería, ya comprobamos que funciona si no lo hacemos, pero hagamos las cosas prolijas. Debería decirle entonces que si voy a usar el objeto request y el objeto response, debería importarlos tal como dice acá. Copiemos y peguemos. No cuesta nada, serán 2 kilobytes más al pedo. Y esta función, por ser una función que responde a una petición, tiene que sí o sí terminar con su return de la respuesta. Y hagamos lo mismo que hicimos antes. La respuesta va a trabajar con el body de la respuesta, vale la redundancia, con el body de lo que mandemos al HTML y le vamos a escribir estoy en la home desde la clase. ¿Y cómo le decimos al index que lo va a usar? Bueno, quiero que vayas y busques la clase home controller y le tengo que concatenar con el punto, concatenar a modo de cadena de texto ese nombre de función, pero con un 2 puntos por delante. Porque es la forma sintáctica en la que Slim sabe que esto es la clase, 2 puntos, esta es la función que voy a invocar. Y cuando quiera hacer eso, debería romperse diciéndome que no sabe cuál es este namespace de appcontroller. Lo voy a forzar el error y lo vamos a corregir. Actualizo y me dice, mira, tenés un problema de runtime exception que nunca capturaste. La petición de appcontroller home y más adelante voy a decir index, no existe. No existe porque nunca le dije cómo resolver esa ruta. Esto mismo que les mostré, que en el vendor pasaba adentro de slim/slim con el composer JSON, que le dije, che, mirá, tiene acá el PSR4 que dice que el prefijo slim va a la carpeta slim. Esto marea un poco porque se llaman igual. Justo el prefijo slim va a la carpeta slim. Nosotros tenemos la ventaja de que nuestro prefijo va a ser app y la carpeta en realidad se llama src, por lo cual nos va a quedar más claro cómo funciona esto. Vamos a tener que agregarle a nuestro composer JSON, o sea, al que creó todos los paquetes de quiero slim, quiero twig y quiero psr. Le vamos a tener que agregar un atributo que va a ser el atributo autoload. Todo lo que escribamos en este composer JSON, entre comillas dobles, 2 puntos y de llave a llave. Y le vamos a decir que este autoload tiene la propiedad psr-4, que es la nomenclatura para los nombres de namespaces, de estos espacios de nombre. Y este psr4 es un objeto donde vamos a definir todos los alias que vamos a usar. Les muestro dos como para que sepamos que puede haber más de uno. Dijimos que nuestro primer alias es app, respetando mayúsculas y minúsculas de lo que sea que vamos a utilizar acá como prefijo. Este app le vamos a decir que no es otra cosa más que esta carpeta src. Entonces, ese app, 2 puntos, va a ir a la carpeta src. Pero ojo que es app y la barra. Pero algo que muchos deben saber de la programación, esta barra es a su vez el carácter de escape en cualquier lenguaje de programación, o en la gran mayoría por lo menos digamos. Por lo cual lo que va a hacer es escaparme la comilla, y si lo guardo así como está, ya está en rojo, esto ya explotó. Si lo guardo así como está, va a reventar. Tengo que ponerle acá adentro sí doble barra. La primera barra
es para escapar la segunda barra. O sea, no tomes esto como carácter de escape, sino que tomalo literalmente como barra. Se escribe con doble barra en el JSON, pero se usa con una sola barra en la web, o sea, en el PHP. Habiendo hecho esto, le estamos diciendo que cualquier prefijo app que usemos en nuestro espacio de nombres va a ir desde donde está el composer JSON a la carpeta src. Por eso hacemos app/controller. Podríamos crear directamente el espacio de nombres ctrl que sea andate a source y levanta controllers. Podríamos hacer esto. Creo que si la memoria no me falla, también acá con la barra de la ruta de carpeta, si no me equivoco. Podríamos hacer esto, sí, obviamente separado por coma, porque es propiedad valor coma, propiedad valor coma. O si el día de mañana queremos agregarle a la web la posibilidad de que la gente consuma las funciones que hicimos vía API, podríamos crear el prefijo API barra que sea, no sé, API barra versión 1, ponele, con la barra aquí. Por eso digo, pueden tener tantos prefijos como necesiten. Salvo que hagan una aplicación compleja, van a definir solamente el prefijo que se necesita para que funcionen las clases que van a hacer. Con eso va a salir andando. Y una vez que cambiemos algo en el composer JSON, tenemos que hacer una de dos cosas. Si hago un composer update, va a leer todo lo que haya cambiado en el archivo composer. Si agregué alguna librería, si le cambié alguna versión porque justo la versión que instalé no es compatible. Pero como yo lo único que hice fue cambiar una propiedad del autoload, podemos hacer directamente un composer dump-autoload. Esto lo que va a hacer es actualizar solamente esta propiedad. Enter, se supone que a partir de este momento todo lo que diga app barra va a saber que lo busca a partir del directorio src. Probémoslo. Ahora lo que puedo tener es algún error sintáctico en lo que le pedí adentro de la función. Pero en primera instancia ya no me tiene que decir que no sabe dónde está app-controllers. Actualizo y funcionó, estoy respondiendo con la función que está dentro de la clase. Y ahora se va a encargar directamente el archivo homeController de decir todo el choclo que tiene que hacer para que funcione la home. Ya tenemos casi todo resuelto. Vamos a hacer lo mismo, esto de llamar a la clase y a la función, tanto para el contacto como para el blog. No me voy a complicar la vida. Tanto al contacto como al blog les voy a hacer sus propias funciones index. ¿Qué quiere decir esto? Cuando recién entro a, o sea, cuando arranca el blog y cuando arranca contacto. Entonces me voy a piratear la función index y le voy a pegar en el blog controller. Total, es otro el contenedor. No importa que se llamen igual las funciones, son dos contenedores distintos. Y lo mismo voy a hacer con el contacto. Y como dijimos antes, como todas las clases estas trabajan con el request y el response, vamos a ser mínimamente prolijos y vamos a llevarnos las interfaces para el request y las interfaces para el response. Y vamos a cambiar entonces, esto va a ser el contacto, o sea, mis medios de contacto. Y lo mismo va a pasar con el blog, últimas entradas del blog. Así nos queda ya funcionando esto y vamos a utilizarlo en el index. Tengo el get de barra que responde de la clase homeController el index, pero para poder hacer esto tengo que haber usado la clase primero. Y algo que quiero mostrar como alternativa es que puedo no importar la clase, o sea, no traerla con el use, y directamente poner como segundo argumento una cadena de texto que sea el app barra controller barra contacto controller dos puntos la función. Es exactamente lo mismo. Hacer esto del homeController class index o hacer la ruta que tenemos acá, la misma ruta de traer el controlador, decirle qué controlador quiero y qué función, es indistinto. ¿En qué cambia y por qué una o por qué la otra? Van a optar por este camino siempre que la clase contacto controller no la necesiten nada más para satisfacer un método. En el caso del contacto, por ahí lo necesito para dos cosas distintas. Primero, para mostrar el HTML que diga mis medios de contacto, y si tengo un formulario, posiblemente tenga el app post de barra contacto, que esto muy probablemente procese el envío del formulario, en cuyo caso tendría que volver a escribir app controller contacto controller barra, no sé, procesar formulario. Vamos a ponerlo, ¿sí? Pasteemos y pongamos, no sé, postear. O enviar, sí, enviar. ¿Sí? Esto significa que si por post pido barra contacto, voy a usar la función enviar del contacto controller. Si tengo dos métodos, es probable que escriba dos veces la llamada a la app controller contacto controller. Pero en el caso de nuestro blog, voy a tener el listado del blog, voy a tener navegar las categorías, voy a tener ver un posteo en particular. Depende de lo que haya programado, por ahí tengo el comentar ese posteo en particular. Entonces, si tengo muchas llamadas a la clase, es probable que no lo quiera escribir así, sino que prefiera ir por este camino, por cargar la clase primero y utilizarla como class y llamar a la función. O sea que voy a decirle que quiero usar app barra controllers barra blog controller.
Y algo que pueden hacer cuando importan, cuando usan una clase, es ponerle un alias. Podría tranquilamente que este blog controller se llame solamente blog. Entonces, en el caso del blog, en vez de llamar a una función que haga esto, le vamos a decir que quiero usar la clase blog, punto, y concatenarlo con la función index, que para eso la hicimos. Hoy no me voy a concentrar en las rutas, pero después cuando tenga el ver categoría o el ver posteo, voy a llamar a la función blog class y buscar, no sé, últimos posteos, o buscar ver posteo, o buscar la función que corresponda. De hecho, por ahí lo cambiaría y solamente al home controller le dejaría esto. Permítanme hacer ese cambio. El home controller, que solamente es la landing de bienvenidos a mi sitio, va a ser sí una cadena de texto que va a ir al app barra controllers barra home controller y que levante el index, porque este no va a tener ninguna otra función. Su única función es darme el HTML de bienvenido a mi sitio. Y este que es contacto, sí lo vamos a hacer por ese otro camino. Voy a tener el contacto controller, que es un class, y lo concateno con el index. Y voy a tener el contacto controller, que es un class, y lo concateno con enviar. Si le saco un nivel de zoom, ahí lo tienen bien prolijito, como debería quedar. Obviamente, contacto controller debería cargarlo así. El de la home lo maté porque lo estoy usando directamente como cadena de texto. Entonces, opción número 1, la cadena de texto con todo el namespace, la clase y la función que quiero. Opción número 2, cargar la clase por medio del use y decirle, bueno, eso es una clase que tiene esta función y esto es una clase que tiene esta función. Y la opción número 3 es cargar una clase y ponerle un alias. Le tenemos que decir que es una clase y usamos esa función. Bueno, probemos que ande, porque todo muy bonito, yo me cago de la risa. Pero ahora hay que ver si pido el get de contacto, si veo la respuesta de contacto, y si pido el get de blog, si veo la respuesta del blog. Funciona la home, que lo pedimos como string. Cadena de texto, app, controllers, home controller, index. Perfecto. Pido el contacto. El contacto es un use del app, controller, contacto controller, y abajo, contacto controller es una clase, dame el index. Y se pido el blog. El blog es el use del app controller, blog controller, que se llama blog. Y abajo le digo que blog es una clase y quiero su función index. Listo. Matamos el problema del ruteo, por lo menos la presentación. Después nos queda armar las rutas decentes de toda la navegación, principalmente la navegación del blog. Ahí es donde vamos a tener mucho más para concentrarnos.